Sí, venimos constantemente recorriendo toda la provincia, ayer en Carcarañá y en Roldán. Hoy estamos aquí en San José de la Esquina. Después vamos a estar junto a Darío Baiocco, el presidente de comuna de Máximo Paz, y finalmente hoy también al cierre vamos a estar en el departamento Constitución recorriendo algunas localidades, ¿no? Por supuesto con la preocupación por el momento que vive la Argentina y la provincia de Santa Fe, con grandes dificultades económicas. Nosotros decimos no por impericia del gobierno, sino por una decisión política de llevar a la Argentina a una fuerte recesión, de la que estamos viendo los primeros coletazos, ¿no? Con una fuerte caída en los ingresos, en los salarios de los trabajadores, con distintas actividades económicas que están en una situación compleja, en una situación de caída. La Argentina, por ejemplo, en el 2024 atravesó un escenario donde fue el año de menor consumo de carne vacuna en los últimos 100 años, de que se empezó a medir, ¿no? Y eso para nosotros tienen que ser los indicadores que midan la situación de nuestro país, y en base a los que tenemos que evaluar la marcha del gobierno. De nada sirve que el gobierno nos cuente una historia donde la macroeconomía está acomodada, donde la JP Morgan dice que el riesgo país bajó, donde los organismos internacionales, bueno, nos golpean la espalda, nos felicitan o lo felicitan al gobierno. Sí, los argentinos y las argentinas tenemos cada vez más desocupación, tenemos ingresos cada vez más bajos, menos poder adquisitivo del salario, y donde la mitad de la población económicamente activa está por fuera de cualquier sistema de seguridad social, y por lo tanto ni siquiera puede pelearle, como algunos sectores de la actividad económica o de algunos sectores laborales, con un aumento del 1% mensual, que es el techo que de alguna manera le impuso el gobierno a las paritarias. Algunos sectores ni eso, ¿no? Entonces, en ese marco, lo que nosotros hacemos es reunirnos con distintos sectores del trabajo y la producción. Hoy empezamos aquí por una reunión con los trabajadores rurales, y seguiremos por distintas instituciones de la localidad. ¿Usted cree que es por impericia o el modelo que está impuesto? No hay ninguna impericia por parte del gobierno, es una decisión política de llevarnos a ese escenario. Este es un gobierno que tiene dos objetivos: reprimarizar la economía argentina, es decir, que cada vez se le agregue menos valor. Por eso, ¿por qué creen ustedes que los Elon Musk, por ejemplo, andan felices de la vida, chochos, con un presidente como Milei? Porque les interesa, por ejemplo, en su caso, el litio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la actividad primaria exportadora, ponerlo en el centro de la escena, pero sin ningún tipo de valor agregado. Y el otro objetivo de este gobierno es extranjerizar al máximo nuestros recursos estratégicos. Por eso el alineamiento político con con los países centrales, con algunas potencias regionales, ¿no? El próximo, ahora en este mes de junio ya se viene, tenemos elecciones. Tuvimos elecciones nacionales, tuvimos elecciones provinciales, y veo poco acudimiento, digamos, a las urnas. ¿A qué se debe? Bueno, hay en algún punto un proceso que se viene dando en los últimos años que se ha profundizado. No tengas dudas que hay una parte del electorado que, producto de desaveniencia, productos de malas gestiones, producto de errores que cometieron las distintas fuerzas políticas que condujeron los destinos de la Argentina en las últimas décadas, entre ellas mi fuerza política, el peronismo, vieron en algunos casos en la figura de Javier Milei una posibilidad de patear el tablero y abrir un nuevo escenario, de un voto castigo. Ahora sí, todas las promesas de mejoras en las condiciones de vida de nuestro pueblo, con este año y medio, casi 2 años, o en 2 años se cumpliría en diciembre, no se ven satisfechas. Indudablemente hay una parte de nuestro pueblo que votó con algún grado de expectativa, con algún grado de esperanza, que empieza a ver que ese cambio profundo que le habían propuesto, esa mejora en las condiciones de vida, no aparece. Y no aparece porque este proyecto no tiene nada para los argentinos de pie, no tiene nada para todos los argentinos que dependen del mercado interno, para hablar en criollo, los que cobran en pesos. Para los argentinos que cobran en pesos, este proyecto no tiene absolutamente nada, ni para los trabajadores,
activos y pasivos, mucho menos, lo vemos todos los miércoles, como lo único que hay son palos en la Plaza del Congreso para los jubilados, no hay nada para los trabajadores informales tampoco, no hay nada para la producción, para el trabajo, para las pymes están pasando por uno de los peores momentos de su historia con este escenario recesivo, tampoco para la industria. La construcción está directamente paralizada. Lo único que del año pasado a se ha recuperado un poco es actividades como la intermediación financiera. ¿La obra pública? Perdón, la obra pública está suspendida, la obra pública nacional. ¿Cuántas obras públicas tiene Santa Fe tramitada y que el gobierno de Santa Fe pidió reactivar? ¿Cuántas se están llevando a cabo en la actualidad? ¿Usted lo vio? Sí, lo vi, no hay ninguna reactivación. Mire, en diciembre del año 2023, cuando asumió Javier Milei la presidencia de la Nación, había en la provincia de Santa Fe 189 obras públicas nacionales en marcha. Algunas a terminarse, por ejemplo la cárcel federal de Coronda, algunas recién arrancando por el proceso licitatorio, pero en total eran 189. Llega Javier Milei, suspende la ejecución de esas 189 obras. A mitad del año pasado, más o menos a esta altura del año, el gobernador Puyaro se fue a reunir con Guillermo Franco, con el ministro Franco, y se llevó la promesa que vino a presentar casi como si fuera un triunfo. Nosotros decimos, estamos hablando de 3 empanadas, ¿no? 25, no la de Darín. No, y no la de Darín, 3 empanadas y no la de Darín porque estaban vacías cuando se abrió para ver el relleno. 25 obras públicas, de esas 189 se llevó Puyaro la promesa de reactivación de esas 25 obras públicas. Nosotros en ese momento dijimos, no vaya a ser cosa que esto en realidad sea un dulce para que los legisladores que responden al gobernador le voten la ley base, le voten todo lo que le han votado durante estos meses al presidente de la Nación. Dicho y hecho, un año después de esas 25 obras, la única que se terminó, que estaba al 99%, hay que decirlo, es la cárcel federal de Coronda. Lo único que tuvieron que hacer es ponerle un marco a una puerta, cortar la cinta y se terminó, y las otras están paradas. Entonces, hay un parate de la obra pública nacional que es un gran activador de la actividad económica de las regiones donde se lleva adelante, pero además es una gran herramienta para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Las rutas nacionales no tienen mantenimiento, es decir, no hay obra pública nacional. La provincia lo que ha hecho es, en algunos casos, hacerse cargo de algunas de esas obras, otras están abandonadas, pero después lo que nosotros creemos y lo que le exigimos a nuestro gobernador es que se ponga a la cabeza de ese reclamo. Quien les habla se entera, y todos nos terminamos enterando, que esas 25 obras estaban todas paralizadas por el informe de Guillermo Franco al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, y por las preguntas que le hizo este diputado, y no por que el gobernador haya dicho absolutamente nada. El gobernador sabe que esas obras no están avanzando. Yo no le pido que de un día para el otro se convierta en Estanislao López y vaya con el caballo, late en la pirámide de Maya y baje con las lanzas a golpearle la puerta a Milei, porque quizás no está en su espíritu y en su voluntad de entrar en una confrontación con el presidente de la Nación, pero que de vez en cuando levante la voz, que haga una conferencia de prensa, que diga lo que está pasando con la obra pública nacional, porque después nos encontramos con que hay un crecimiento exponencial de los accidentes precisamente en esas rutas nacionales, para tomar un ejemplo que es grave que no se atienda, ¿no? Seguro. Bien, hablando del gobernador, ¿cómo ve la gestión del gobernador de la provincia? Bueno, la veo atajando penales precisamente frente a este abandono de Nación, pero no diciendo absolutamente nada de esto, ¿no? Y en muchos casos subiéndose a las políticas y a la gestualidad del gobierno nacional. En lo que tiene que ver con la reforma previsional a los trabajadores estatales, es una reforma totalmente innecesaria. Era el déficit con el que se intentó justificar esta reforma, el déficit de la caja de jubilación, un déficit totalmente manejable y que se explica en un 85% por la deuda previsional de Nación para con la provincia de Santa Fe. Entonces, para no reclamar la Nación, se ajusta para abajo. Con los docentes se ha seguido una dinámica parecida.
se le echa la culpa de absolutamente todos los males del sistema educativo, que por supuesto los tiene, pero que la primera responsabilidad de los funcionarios de gobierno, cuando algo no anda mal en el sistema educativo. Y además se intenta a través de esto justificar el salario de los trabajadores docentes, ¿no? Entonces, en ese marco nosotros, por supuesto que cuestionamos esa actitud del gobierno de la provincia de Santa Fe, como también cuestionamos, déjeme decirle, y en vista a una cercana reforma de la Constitución provincial, la vocación casi autocrática, ¿no? Parece que es una moda de este momento tratar de hacerse de poderes públicos ilimitados, y esta vocación por imponer una reelección no para el gobernador que venga, que nos parecería bien, sino para sí mismo, yendo él mismo a la cabeza de la lista de convencionales constituyentes sin informar demasiado. Ustedes vieron que las masas salieron corriendo ese domingo a votar a los convencionales constituyentes. La verdad que no. Vos me preguntabas por la poca concurrencia a las urnas. En parte se explica porque eran unas PASO donde se elegían convencionales constituyentes sin PASO, y no se le explicó a la gente cuál es el sentido de esa elección de convencionales constituyentes. Una constitución nueva va a durar posiblemente 40, 50, 60 años si tomamos el antecedente de la que hoy está vigente. Miren si no era el momento para discutir con el conjunto de la sociedad, con sus instituciones, con los trabajadores, con las cámaras empresarias, con los clubes, con las asociaciones civiles, qué constitución necesita Santa Fe. No, se encerraron entre cuatro paredes, propusieron un plebiscito al gobernador, también no le fue porque ganó, pero perdió 500.000 votos, y hoy estamos en un escenario donde parece que lo único que importa es llevarse su reelección. Solo para una reelección de un gobernador hacemos el despliegue que hacemos, usamos los recursos que necesitamos usar para llamar a una convención constituyente. Vamos, esperamos que se convoque a la ciudadanía a algo un poquito más ambicioso, ¿no? Con más épica, con más fuerza. Diputado, ¿por qué tenemos que votar en la localidad a Walter Johnson como concejal? Bueno, nosotros, nuestra costumbre es acompañar a compañeros y compañeras que se caracterizan por el trabajo, por la militancia social, por acompañar a las instituciones de sus localidades, y que fundamentalmente, como se suele decir, sienten como propia la cicatriz ajena, ¿no? La Argentina y la provincia de Santa Fe están atravesando momentos muy difíciles, y para nosotros presentar y acompañar a compañeros y compañeras que tienen vocación social, que tienen una mirada construida junto a los trabajadores, junto a los que trabajan, junto a los que producen, fundamentalmente para nosotros es el cambio que la dirigencia política necesita. Se habla mucho de la distancia entre la política y la sociedad, se habla mucho del desencanto de una parte importante de la población. Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es acompañar a compañeros y compañeras que sean iguales a sus votantes, no personas que vengan en un plato volador y que no tengan nada que ver con la comunidad a la que pretenden representar, ¿no?